Bien, en este enunciado vemos que nos están pidiendo pues, simplificar una función lógica. La tenemos aquí arriba. Esta función lógica la tenemos que simplificar por ambos métodos, por el método de Carnot y por el método de Cui-McCluskey. Tenemos ya aquí elaborada la tabla de verdad de 3 entradas. Recordamos que al disponer de 3 variables, a, b y c, disponemos de 2 elevado a 3, que es el número de variables, igual a 8 entradas. Estas 8 entradas son las que vamos aquí a denotar como minterms, y lógicamente estas entradas siempre empiezan por el 0, con lo cual acabarán en este caso las 8 entradas en M7. Luego las entradas serían M0, M1, M2, M3 hasta M7. Bien, como la función lógica nos está dando aquellas variables que están en su estado normal o en el complementario, cuando disponemos de una raya encima de la variable significa un 0, cuando disponemos de la variable directamente se refiere a un 1. Por lo tanto, estamos hablando de 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0 y 1, 1, 1. Por lo tanto, la salida de la función está aquí, se hace 1 cuando se da alguna de estas condiciones. 0, 0, 0, salida 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1 también, 1, 1, 0, sería esta de aquí, y finalmente 3, 1, esta. Por lo tanto, el resto, solo estas dos, serían 0. Bien, entonces la función la podemos poner en función de los minterms como sumatorio de todos los m's, en este caso 0, 1, 2, 3, 6 y 7. ¿Vale? Esta sería la función si lo representamos según los minterms. Vamos a simplificar esta función primeramente por el método de Carnot. Para ello debemos, como tenemos 3 entradas, debemos dibujar una tabla de simplificación en el que en una de las columnas aparezca A y en otra B y C. A pasaría de valor 0 o valor 1. Son los dos posibles valores que tiene A. Mientras que los valores de B y C pueden ser los siguientes: 0, 0, 0, 1, 1, 0 y 1, 1. Siempre, según el método de Carnot, tenemos que colocar en cada columna aquel par de variables que se diferencien del anterior en solo una variable. Empezamos con el 0, 0. ¿Es posible colocar el 0, 1? Pues sí, ya que el 0 se mantiene, la variable b, mientras que la c cambia. Solo ha cambiado una variable. En teoría deberíamos colocar aquí el 1, 0. Pero nos fijamos, cambia la variable b y cambia la c. Por lo tanto, no es posible colocar esta opción como opción en la tercera columna. Nos vamos a esta de aquí, 1, 1, vemos que el b cambia, pero el c se mantiene. Ha habido solo un cambio. Perfecto, y finalmente ya el que nos queda, el 1, 0. Bien, colocamos por lo tanto los unos en esta tabla. Vemos que se produce un 1 cuando m en el minterm m0, ya que a es 0, esta de aquí, y b es 0, c, y b y c son 0, 0, esta de aquí. Por lo tanto, aquí llevaría un 1. Se produce también un 1 en el minterm 1, cuando a es 0, justo aquí, y b es 0, 1, aquí. También podríamos utilizar M2, A0, BC, 1, 0, justo aquí.
también en el 3, 0, 1, 1. Y empezaríamos ya en aquellos en los que A es 1. Este es 0, 0, por lo tanto, esos en principio no los tomamos y nos quedaríamos con el M6, que sería para A 1, este de aquí, y BC 1, 0, que es este de aquí. Finalmente M7, A1, BC 1, 1, este de aquí. Siguiente paso. Tenemos que agruparlo en múltiplos de 2 elevado a 0, 2 elevado a 1, 2 elevado a 2, etc. En el caso de que tengamos más variables. Siempre procuraremos colocarlo en grupos de 1, 2, 4. Bien, aquí nos damos, aunque lógicamente algunas de las variables se pueden repetir en los grupos. Y siempre pensando que se trata de un toroide, con lo cual podría agrupar en 2, por ejemplo, si hiciera así, ¿vale? Ya que el final de este sería el principio de este y podría agruparlos también de esa forma. Bueno, no es el caso, ya que podría agruparlos aquí en grupos de 4. Por lo tanto, como siempre tengo que buscar los grupos mayores, puedo agrupar estos en grupos de 4 y estos de aquí, aunque se repitan, también en grupos de 4. Por lo tanto, ya tendría todas las variables agrupadas. Ahora simplemente me quedaría pues ver cuáles son las variables que cambian en cada uno de los grupos. Me voy aquí y la solución simplificada sería, bien, aquí veo que la B en este grupo de 4, en estos dos, en esta columna se mantiene, por lo tanto en principio sí la cogería, pero vemos que aquí estos dos tienen B valor 1. Como cambia el valor de la B, B no lo podría tomar, ¿no? C, aquí es 0, aquí es 1, hay un cambio, por lo tanto C tampoco lo podría tomar. Y finalmente el A, vemos que en todos se mantiene con el mismo valor, que en este caso es 0. Por lo tanto, A con el valor de 0. Como es el valor de 0, siempre recordemos que el valor complementario es el 0. Luego sería el contrario de A o no A. Vamos con el siguiente grupo. Este de aquí, el que afecta a estos 4 que cambian de fila. Vemos que el A no lo podríamos tomar, ya que en estos dos el valor de A es 0, pero en estos dos el valor de A es 1. Cambia, por lo tanto A no podríamos tomarlo, perdón. Vamos a ver cuáles son, si es que hay alguno que se mantiene en las columnas. Vemos que el B, aquí, se mantiene con el valor de 1. Luego, en principio B lo tomamos, ya veremos el valor. Y C cambia de 1 a 0, hay cambio, por lo tanto no lo tomaría. ¿Qué valor tomaría B? ¿El normal de la función lógica o el complementario? Pues como mantiene el valor de 1, como ves aquí, tomaríamos simplemente el valor B. Luego la función lógica final resultante sería, y simplificada sería, no A más B. Vamos a seguir con el cálculo, pero ahora en lugar de con el método de Carnot, que ya hemos visto que es relativamente rápido, tomar o calcular la solución con el método de Quinn-McCluskey. Bien, vamos entonces al método de Quinn-McCluskey y bueno, aquí hemos indicado la solución que hemos obtenido por el método de Carnot, la solución o la función lógica simplificada, y vamos a seguir los pasos del método de Quinn-McCluskey. En primer lugar, lo que tenemos que hacer es colocar en una tabla los minterms que tenemos aquí señalados en función del número de unos que le acompaña, ¿vale? Y evidentemente solo aquellos minterms que tienen a la salida un 1 y que tenemos aquí indicados rodeados con el color rojo. Bien, por lo tanto, en función del número de unos, con 0 unos tenemos el M0 y ninguno más. Por lo tanto, con 0 unos
el M0. Vamos a aquellos que tienen un 1. El M1 efectivamente tiene un 1. El M2 también tiene un 1, precisamente la variable B. El M3 tiene 2, el M6 2 y el M7 3. Por lo tanto, con 1 ya hemos terminado. Vamos con el 2, dos unos, por lo tanto tienen el M3 y, como hemos visto, el M6. Y finalmente, 3 unos, el M7. Por lo tanto, en el siguiente paso, solo podremos comparar aquellos Minterms que se diferencian en uno del anterior o del posterior. Por lo tanto, este de aquí, el M0, solo lo podré comparar con el 1 y el 2, ya que la diferencia entre el número de unos de uno y otro es de 1. De igual modo, M1 y M2 solo podré compararlo con el 0. Si lo he hecho ya anteriormente, solo me quedará compararlos con el 3 y con el 6, ya que la diferencia entre un 1 y dos unos es también de un 1. Pues ese es el método que voy a seguir para comparar. Por lo tanto, en principio voy a comparar el M0 con el 1, el M1, ¿vale? Ya que se diferencian de 0 a 1 en un 1. También compararé el M02. Y esto es lo que indicaré en esta columna. Bien, en principio, al comparar M0 y M1 me tengo que fijar que solo varíen en una de las variables. Aquellas que se mantengan fijas las pondré y aquellas que varíen lo indicaré o lo diferenciaré con un guión. Bien, comparamos el M0 y el 1, el A se mantiene, luego la indico. Bueno, en primer lugar tendré que ver cuántos varían. Pues esta se mantiene, varían solo 1, por lo tanto sí que lo podré indicar aquí, y debo mantener el 0, ya que se mantienen los dos, mantener este otro 0, y aquí como cambian, indicar un guión, ¿vale? Por lo tanto sería 0, 0, guión, porque es la única variable que cambia. Seguimos haciendo más ejemplos hasta que le cojamos, adivinemos y sigamos bien el método. El 0 y el 2, vemos que la A se mantiene, B varía, por ahora solo varía 1, y C se mantiene. Como hay una variación de 1, también lo indicaré. El A se mantiene 0, el B es el que varía, lo indico con un guión, y el C se mantiene en 0 en los dos, ¿vale? Bueno, por lo pronto ya he comparado los que son aquellos Minterms que disponían de 0 unos y aquellos que disponían de un 1. Seguidamente puedo comparar M1 con 3, M1 con 6, M2 con 3 y M2 con 6. Lo indico en esta otra fila y voy paso a paso. El 1 y el 3. Veo que este se mantiene, cambia por ahora 1 y esta se mantiene. Luego, como hay un solo cambio, lo indico. 0 en los dos. El que cambia precisamente es este segundo, guión, y el tercero se mantiene en los dos, 1. Seguimos con el 1, 6. 1, 6, cambia 1. 0 a 1 cambian 2 ya. Incluso el tercero, la tercera variable también cambia. Bastaría que dos variables cambiaran para que no lo tenga en cuenta. Por lo tanto, este de aquí no puedo tenerlo en cuenta como, ya veremos, que se denominan implicantes primos. Por lo tanto, lo elimino de una posible combinación. 2, 3. Varía. No varía, en este caso, no varía y varía solo 1. Por lo tanto, sí que lo tengo que tener en cuenta. Y el 2 se mantiene en 0, perdón, la variable A se mantiene en 0, la B se mantiene en 1 y la única que cambia es la C. Guión. Seguimos con el último, 2, 6. 0 cambia, la variable A cambia, la variable B se mantiene y la variable C
también se mantiene. Por lo tanto, solo cambia uno, precisamente la primera, y hemos dicho que la segunda se mantiene y la tercera también se mantiene. Nos queda comparar aquellos que tienen 2,1 con los que tienen 3,1. Pues las posibilidades son M, 3,7, M, 6,7. Y lo indico en esta fila. Vamos entonces y digo M3 a 7. Cambia la variable A, se mantiene la B y se mantiene la C. Por lo tanto, sí que al cambiar solo uno, lo tengo que tener en cuenta, la primera cambia y las dos últimas se mantienen. Y finalmente el 6,7, la primera se mantiene, la segunda se mantiene y solo cambia 1. Por lo tanto, sí que lo tengo que tener en cuenta, las dos primeras se mantienen en 1 y la tercera cambia. Bien, voy al siguiente paso, que es comparar nuevamente ahora este bloque con este de aquí y precisamente este segundo bloque con el tercero. Voy a ver todas las posibilidades. Por lo tanto, empiezo a hacer las combinaciones y digo M01, M01, 1,3, M01, vimos que esta la habíamos eliminado, por lo tanto no lo tenemos en cuenta, 2,3, M01, 2,6. Seguimos con este segundo, M02, que lo tendremos que comparar con 1,3, M02 con 2,3 y M02 con 2,6. Bien, empezamos. M01 con 1,3. Vemos que esta se mantiene, esta cambia y esta cambia. Como cambian más de una, en este caso 2, lo elimino de las posibilidades. M01, 2,3. Se mantiene el 0, cambia la variable B y se mantiene esta de aquí. Por lo tanto, solo cambia 1, con lo cual la indico. La primera variable se mantiene, como hemos dicho, un 0, cambia la segunda y la tercera, que era también anteriormente un guión, se mantiene. Seguimos con la M0126. La primera cambia, cambia y cambia. Cambian las tres, por lo tanto, no lo tengo en cuenta. Seguimos con M0213. Ojo, fijaos que este minter o este conjunto de variables son las mismas pero cambiadas de orden. 0123, 0213. Por lo tanto, el resultado va a ser lo mismo y directamente puedo prescindir de esta combinación. M0223. Esta se mantiene, esta cambia y esta cambia. Como cambian dos variables, la elimino. Y finalmente, M0226. Esta cambia, ya llevo 2, y esta, aunque se mantenga, han cambiado 2, por lo tanto, lo elimino. Por lo tanto, ahora mismo me quedo solamente de esta comparación de grupos con una de ellas. Sigo con la comparación, ahora con este grupo de variables, con la última. M13, 3,7. M13, 6,7. M23, 3,7. M 2,3, 6,7. M2,6, 3,7 y M2,6,
6, 7. Vamos a ir uno por uno comparando como hemos hecho en los grupos anteriores. M1, 3, 3, 7. Comparo esta con esta. Cambia la primera, cambia la segunda, por lo tanto ya han cambiado 2, lo elimino. M1, 3, 6, 7. M1, 3, 6, 7. La primera cambia, la segunda cambia, la elimino directamente. M2, 3, 3, 7. Cambia esta, se mantiene esta, pero cambia esta última. Por lo tanto, han cambiado 2, lo elimino. M2, 3, 6, 7. Cambia 1, se mantiene la segunda y se mantiene la tercera. Por lo tanto, solo ha habido un cambio, precisamente el primero, de 0 a 1. Se mantiene el segundo, un 1, y se mantiene el tercero, guión. Podéis comparar las dos últimas y os daréis cuenta, primero, en este caso se trata de las mismas variables, como dijimos en el caso anterior, pero cambiadas de orden, por lo tanto no es necesario indicarlo, y M2, 6, 7, veréis que también cambian más de dos variables. Estamos llegando al final, ya nos hemos quedado con solo la agrupación de M0, 1, 2, 3 y M2, 3, 6, 7. En principio, esta podría ser la solución, pero en muchos casos de todos estos implicantes primos nos tenemos que quedar con los esenciales. Para ello tenemos que dibujar una tabla en la que aparezcan, tenemos aquí a todos los posibles implicantes, 0, 1, 2, 3, 6, 7, que precisamente coinciden con todos los minters que tenemos aquí, y vamos comparando cuáles aparecen solo en cada una de las agrupaciones. Por ejemplo, en esta de aquí, 2, 3, 6, 7. Vamos a ver cuál aparece en una única una sola vez en una columna. Vemos que el 0, 1, 2, 3 tendremos que indicar que aparece precisamente en el primer implicante, ¿no? 2, 3. Mientras que en el segundo, segunda posibilidad, tenemos 2, 3, 6 y 7. Y nos tenemos que quedar, para simplificar, solo con aquellos en los que aparezca una única vez, precisamente 0, 1, 6 y 7. Los valores que aparecen en las columnas solo una vez, que serían los correspondientes al 0, 1 y el 6 y el 7, son los que tenemos que tener en cuenta, ya que serían los implicantes primos esenciales. De todos los implicantes primos, que son todos estos marcados con una X verde, solo nos quedamos con los esenciales, los que aparecen una única vez. Y habría que ver en qué agrupación aparece cada uno de ellos. Pues indicamos, por lo tanto, como solución la agrupación donde aparecen el 0 y el 1, precisamente está de aquí, el minter 0, 1, 2, 3, más aquellas donde aparecen estos otros implicantes primos esenciales, el 6 y el 7, que aparecen en esta de aquí, que vimos aquí abajo. M, 2, 3, 6, 7. Traducimos estos minter con los valores que obteníamos esto de aquí, que obteníamos para cada uno de las agrupaciones. Luego, la primera se correspondería con el 0 y 2, que nos da igual el valor que tengan, más la segunda con estos valores de aquí. ¿Y con qué valores se corresponden? El 0, que se correspondería con la variable, ponemos aquí A, B y C. Al ser un 0,
se correspondería con el complementario de A, más, ya que nunca tenemos que tener en cuenta los guiones, en este de aquí la variable B, que toma el valor de 1, por lo tanto, directamente su valor lógico. La solución, por lo tanto, empleando el método de Quinn-McCluskey, sería S igual a no A más B. Como vemos, comparando con la solución que indicábamos aquí para el método de Carnot, ambas coinciden y bueno, podríamos indicar que, como hemos podido comprobar, el método de Quinn-McCluskey es un método bastante más laborioso manualmente, pero se debe tener también en cuenta que hoy en día no se hacen estos métodos manualmente, sino que se hacen a través de ordenadores y computadoras. Y el método, en este caso, de Quinn-McCluskey toma un valor muy importante, ya que la forma o el método de procesamiento a través de tablas con columnas y filas es mucho más pues dado a que se implemente a través de computadoras y ordenadores que el método de Carnot, que es más bien intuitivo y haciendo agrupaciones más bien manualmente en lugar de pues mecánicamente. Por lo tanto, entre los dos métodos, para hacerlo manualmente, pues elegiríamos el método de Carnot, mientras que si tenemos que pues implementarlo en computadoras, utilizaríamos el segundo método, el método de Quinn-McCluskey.